Capítulo 5. La calma antes de la tormenta. El daño causado por la ruptura dimensional continuó resonando en todo el mundo, sin restricciones. Sus efectos caóticos se extendieron a través de la estructura misma del universo, invisibles para todos, mientras se hundían en cada átomo a su alcance. Incluso ahora, se estaban produciendo muchos cambios aparentemente insignificantes. De todas las discrepancias, una estaba por encima de la mayoría. Fue un evento de divergencia verdaderamente trascendental y fundamental para la humanidad, todo enraizado en la decisión desesperada de un hombre cuando su mundo comenzó a desmoronarse. Se acabó. El símbolo de la paz jadeó por aire mientras echaba hacia atrás su puño tembloroso, humeante y maltrecho. A su alrededor, las peligrosas construcciones de metal que antes intentaban matarlo se derrumbaron, superadas por su malicioso titiritero. Debajo de él, podía sentir la maltrecha torre y estremecerse en señal de protesta, todavía tambaleándose por el poder destructivo desatado en su cumbre. Miró hacia abajo para evaluar el daño en su cuerpo. Era un maldito desastre y apenas se aferraba a su forma musculosa. Su traje característico estaba hecho jirones, la piel debajo magullada y ensangrentada por los implacables golpes que había recibido. Ahogando un silbido de dolor, trató de enderezarse sin agravar sus heridas internas ni perder el equilibrio. Como respuesta, su cuerpo se estremeció con otra ola de dolor que corrió por su caja torácica agrietada y a través de su sensible abdomen, provocando un gemido involuntario y un silbido de fluidos cobrizos por su tráquea. Esto no era nada nuevo. Él aguantaría. Lo que importaba por encima de todo era que Wolfram estaba acabado. Tuvo que admitir que por un breve momento, mientras escupía sangre por lo que parecía ser la enésima vez en la azotea devastada, sintió que la duda le carcomía el corazón. Dudaba de que pudiera tomar la forma monstruosa y retorcida que Wolfram había tomado mientras empuñaba el dispositivo de amplificación de Kirk. Duda de que él fuera suficiente. Como era el caso cada vez más últimamente, la determinación inquebrantable del joven Midoriya vino al rescate, lo que le permitió superar sus limitaciones autoimpuestas para ir a Plus Ultra, terminando la pelea con una oleada inesperada de poder que cambió el rumbo en un instante. Hablando de que, hizo una pausa para observar las turbulentas volutas de electricidad dorada que formaban arcos a través de sus enormes antebrazos y pecho. Un ceño fruncido estropeó sus rasgos afilados cuando la cálida punzada de poder crudo y desenfrenado que era One For All ardía por todo su cuerpo a un ritmo anormal. ¿Cómo es esto posible?, susurró, inquieto al ver y sentir los huesos rotos y el tejido destrozado tratando de unirse a un ritmo que no había experimentado en años. El proceso solo se vio obstaculizado por el costo que le costó a su pésima salud. Había tantas preguntas corriendo por su mente. Obligó a la ola de energía regenerativa a retroceder. Si continuaba más, temía desmayarse, o algo peor. Arrodillado junto a su viejo amigo, dejó de lado esas preocupaciones para más tarde y se concentró en envolver la herida de bala con una prenda desgarrada para frenar el sangrado. Cauteloso de los ataques sorpresa, miró a Wolfram por el rabillo del ojo. Para su alivio, el villano golpeado colgaba inerte de una viga de soporte rota, su piel arrugada humeaba y carbonizada. Después de la batalla, su musculatura se había derrumbado, con cada gramo de músculo hipertrofiado quemado hasta la nada. Ahora parecía francamente esquelético y momificado, tal vez un devastador efecto de retroalimentación de la destrucción prematura del dispositivo prototipo durante la batalla. Le recordaba demasiado a su propio estado frágil y patético, un alto precio a pagar por un gran poder. Energía. Apretó los dientes, hirviendo en silencio mientras sus pensamientos se dirigían a All For One. Estaba claro que su némesis le había confiado a Wolfram algún tipo de peculiaridad para mejorar los músculos, empuñando otro peón sediento de sangre en sus juegos mortales contra él y todo lo que representaba. Su maquinación intrigante realmente no conocía límites. No descansaría hasta que ese demonio asesino y ladrón fuera arrojado al tártaro para siempre. Pero por ahora, tenía preocupaciones más inmediatas. Después de ordenar sus pensamientos problemáticos, el símbolo de la paz miró a su antiguo compañero, su voz cansada y cansada. Escuché la mayor parte de lo que sucedió de Melissa. Una pizca de decepción se deslizó a través de su tono. Los hombros de David se hundieron mientras inconscientemente desviaba la mirada, la culpa que sentía por toda la prueba lo desgarraba. Todo es verdad. Tenía tanto miedo de que perdieras tu luz. Miedo de que la paz que construiste como héroe se desvaneciera contigo. Toshinori se burló suavemente. Era todo lo que podía hacer, porque las palabras de su amigo también resonaron demasiado claramente dentro de él, haciendo que su garganta se tiese y se le seque hasta los huesos.
Para él, ese miedo irracional se manifestaba a través de pesadillas extenuantes que lo acosaban casi todas las noches. Tantos sueños orbitaban alrededor de su inevitable pérdida de One for All mientras veía sufrir a los necesitados. Se marchitaría hasta convertirse en nada, y sus gritos resonarían a través de la noche mientras gritaban su nombre en vano. Lo que lo perseguía por encima de todo era la aparición de All for One, que se avecinaba triunfalmente en el fondo mientras desataba monstruosidades sobrenaturales de su propia carne al mundo vulnerable. Un apéndice retorcido, entintado y con forma de fauces extendidas que desvía el Kirk y la fuerza vital de cada víctima desafortunada que deseó hacia su forma. Sus cuerpos desperdiciados luego se desechan como si no fueran más que basura, su terrible poder crece por segundo. Sin embargo, David estaba equivocado. En el fondo, Toshinori sabía que la paz no se desvanecería tan fácilmente. Nunca permitiría que sucediera, incluso si eso significaba su muerte prematura. Mientras hubiera esperanza, la justicia siempre prevalecería. Una risa hueca del científico lo devolvió a la realidad. Mis ideas y ese dispositivo maldito no eran más que intentos desesperados por mantener el statu quo. Para asegurarme de que nada cambiaría nunca, David hizo una pausa, suspirando abatido mientras contenía la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Al final, todo había sido un esfuerzo tan inútil. Trató de ponerse de pie, pero un destello de dolor hizo que sus piernas flaquearan. Olmec le echaría una mano amiga. Encontrando su equilibrio, David dirigió sus ojos vidriosos hacia el joven de cabello verde y algo golpeado que su hija sostenía sobre los escombros cercanos. Hice eso, a pesar de que el futuro estaba frente a mí todo el tiempo. Simplemente no me di cuenta. Toshi, mira a esos dos. Ella quiere convertirse en mi sucesora, ¿lo sabías? ¿Y tú? Tienes a Izuku Midoriya. Él tomará tu lugar algún día, ¿no? Esas últimas palabras salieron como un susurro roto y melancólico. Solo pensar en que la era de Olmec se desvanecía en la historia era realmente deprimente. Sus efectos a través de la sociedad serían generalizados e indescriptiblemente profundos, y seguramente no para mejor. El símbolo de la paz asintió dócilmente, su mente era un lío confuso mientras miraba pensativamente la forma estremecida del joven Midoriya. Su sucesor lo saludó frenéticamente con una sonrisa brillante y contagiosa. Él le correspondió lo mejor que pudo antes de responder. Todavía tiene un largo camino por delante. Pero, en él brilla el mayor potencial que jamás haya visto entre aquellos que se convertirán en grandes héroes. Lo sabía, afirmó David con una sonrisa aburrida y torcida mientras se giraba para mirar a Toshi, sus sospechas confirmadas con la confesión indirecta. Todo ha cobrado sentido ahora. El peso sobre sus hombros y su corazón disminuyó un poco. Quizás el futuro no sería tan sombrío en ausencia de Olmec. Izuku reflejó muchos de los rasgos de personalidad de Toshi, incluso hasta el punto de fallar. Sus labios se curvaron aún más. Yo también puedo verlo. Esperanza. Una luz inquebrantable como la tuya. Ese chico tiene el corazón de un héroe. Eso es lo que hace. Toshinori asintió, el orgullo hinchando su pecho con el comentario. Momentos como este le hicieron desear tener las agallas para enfrentarse a Niteye una vez más y decirle que se había equivocado. Había tomado la decisión correcta. Izuku Midoriya fue el elegido. Y él era digno de todo. Su brillante sonrisa luego se desvaneció cuando volvió a mirar a David, sus rasgos contraídos por el dolor, la confusión y la indecisión mientras colocaba un brazo sobre sus tiernas costillas, su mente finalmente divagando hacia el tema que había estado eludiendo todo el tiempo. Escucha, necesito preguntarte algo. David se volvió hacia él expectante. Toshinori vaciló. Era como si estuviera parado en el borde de un pozo sin fondo. Tomó un respiro profundo. O lo intentó, al menos, pero su garganta amenazó con cerrarse. Aprieta los dientes, empeñado en empujar a través de su temor. Acerca de ese dispositivo, la postura de David se desplomó una vez más mientras se pasaba una mano temblorosa por la cara. No podía imaginar una forma adecuada de disculparse o compensar este maldito desastre. Sí, lo sé, fue una idea tan estúpida, tan estúpida. No sé en qué estaba pensando, lo siento, su disculpa fue interrumpida apresuradamente. No, no. David, no lo entiendes. Toshinori levantó la voz con frustración mientras caminaba de un lado a otro. La frustración no estaba dirigida a David sino a sí mismo, la sensación repugnante se asentó en sus entrañas y le dificultó reunir el coraje para murmurar esas 3 fatídicas palabras, y dar el último paso desde la cornisa proverbial. Su corazón se aceleró hasta el punto que se sintió como si fuera a estallar fuera de su pecho.
Después de otro momento de vacilación, cerró los ojos, dando el paso por fin. Hizo una pausa para corregirse a sí mismo, no, lo necesitamos. Caída de un alfiler. Espera, ¿qué? El científico agotado hizo una doble toma al escuchar la solicitud inesperada, la mirada angustiada que le estaban dando encendió tantas banderas rojas. ¿Qué está pasando, Toshi? Olmig fijó sus ojos hundidos y brillantes en el océano que rodeaba Island y el inminente e impresionante amanecer. Iba a ser una hermosa mañana, pero si forzaba la vista y enfocaba más allá, podía ver oscuras y siniestras nubes de tormenta que comenzaban a juntarse. Y con eso, sus pensamientos se desviaron hacia los eventos inquietantes que se desarrollaron más temprano en la noche. Siguió adelante y le contó todo a David. Explicó cómo hace solo unas horas, mientras estaba atrapado dentro del dispositivo de restricción de emergencia activado por Wolfram, lo había sentido. Destrucción insondable y desenfrenada. Muerte. Calamidad. Fue testigo de todo el planeta ardiendo. Las emociones imbuidas dentro de la premonición atravesaron las brasas vestigiales que lo vinculaban a One for All como un rayo, dándole vida mientras las almas sombrías de sus portadores anteriores lo llamaban de una manera que nunca antes lo habían hecho. Su cuerpo había tenido espasmos y se había agarrotado miserablemente cuando cada voz incorpórea se acercó desesperadamente a él con la misma advertencia confusa pero terrible. En ese momento, una sensación aterradora y aprensiva se había derramado a través de su columna vertebral y cada miembro, congelándolo en su lugar. En el punto álgido de todo, un rugido profano y gutural había atravesado sus sentidos. Con él vino un velo oscuro de energía abrumadora y malévola que lo sacudió hasta la médula. Y tan rápido como había llegado, se fue. Como estar en el ojo de un huracán, supo que esto no era más que una muestra de lo que estaba por venir. ¿Fue todo para uno? ¿Finalmente logró encontrar una manera de mejorar aún más sus malvados poderes? La respuesta lo eludió. Lo que sabía era que ni siquiera su gran némesis en su mejor momento lo había hecho sentir esta sensación absoluta de impotencia y muerte inminente. Incluso ahora que la sensación desagradable se había desvanecido hace mucho tiempo, la inquietud y la ansiedad que provocaban escalofríos se negaban a dejarlo ir. Volviéndose hacia su viejo amigo, los ojos de Toshinori se llenaron de incertidumbre mientras hablaba. Trató de mantener lo que quedaba de su frente firme. Se avecina algo terrible, David. No estoy seguro de si es él. Hay tantas preguntas y no tengo una sola respuesta. Nunca antes había sentido algo así. La fachada tenaz e impermeable de Olmig luego se hizo añicos, y David vio cómo se inundaban todas las emociones sombrías. Sea lo que sea, yo, no sé si podemos detenerlo por nuestra cuenta. Con eso, el miedo inquietante y la incertidumbre se extendieron como un tumor para infectar los propios procesos de pensamiento de David. No. Olmig no temía a nada. Él podría enfrentarse a cualquier cosa o a cualquiera, ¿verdad? Apretó los puños. Quería discutir y contrarrestar la declaración de Toshi, pero al final, se contuvo, eligiendo asentir con sombría comprensión y, en última instancia, resuelto. Si tenía razón, un peligro inimaginable se cernía sobre todos. Realmente, ¿cuántas veces había escuchado a Toshi dudar de sí mismo? Esto era otra cosa. Si él creyera que esto podría igualar un poco las probabilidades, lo daría todo. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar, Toshi. No era necesario pronunciar más palabras. Ambos hombres se pusieron de pie y se enderezaron lo mejor que pudieron, mirando hacia el amanecer mientras respiraban profundamente y endurecían sus nervios. Los estudiantes trepaban entre los escombros hacia ellos y no podían arriesgarse a involucrarlos. Todavía no, al menos. Habían pasado por suficiente por así decirlo. Había tanto que hacer, y parecía que el tiempo ya se estaba acabando. ¡Qué fascinante desarrollo! Le había tomado algún tiempo, pero eventualmente, la charla de radio obstinadamente persistente se volvió lo suficientemente intrigante como para despertarlo de su sueño yátrico. Los sistemas de soporte vital retrocedieron alrededor de su cuerpo cuando movió la bahía médica móvil a una posición vertical. Necesitaba ver esto por sí mismo. Technopat se activó con un pensamiento fugaz. Luminosos zarcillos de electricidad con tintes de neón se extendieron desde sus dedos hacia las consolas inactivas, el brillo enfermizo se filtró en cada componente como una enfermedad enconada hasta que los dispositivos cedieron a su voluntad. Luego se convocó a otro Kyok. Adquirido a principios del siglo XX de un formidable guerrero tiflótico en Corea.
Deslumbrantes conjuntos de colores vívidos, profundidad y formas se proyectaron instantáneamente en su corteza visual, volviendo extraña la vista biológica. La cavernosa sala táctica volvió a despertar, y las innumerables estaciones de trabajo y monitores montados en sus paredes reanudaron sus esfuerzos de vigilancia en Island, distrayéndolo brevemente de su interés actual. Probó las redes en busca de una transmisión en vivo. Docenas de mensajes de error se acumularon en todos los sistemas cuando las contramedidas de seguridad de la isla rechazaron la nueva intrusión. Pensar que les tomó tanto tiempo recuperar el control de sus sistemas rebeldes, ¡qué vergüenza! Bromeó, todavía tambaleándose por la gran decepción que había causado su abismal resistencia digital. Como era de esperar, Wolfram ni sus hombres estaban respondiendo a sus llamadas. Lástima, eso significaba que su objetivo principal había sido abandonado y un fracaso absoluto. Probablemente ya estaban cargados en Iron Maidens para un viaje final al Tártaro. Cada susurro sobre el dispositivo de amplificación era tentador, pero con un delincuente de poca monta como él involucrado, estaba destinado a terminar en un fracaso paralizante, incluso con el regalo que le había proporcionado. Sin embargo, no todo fue en vano, ya que lo único que realmente le importaba era que Olmig fuera resistido un poco más. En ese aspecto, Wolfram había cumplido su propósito con excelencia, más aún considerando que él era solo un medio prescindible para un fin. Poco a poco, su luz deslumbrante se fue desvaneciendo. Muy pronto One for All no moraría dentro de él, y el símbolo de la paz ya no existiría. El tiempo estaba cerca. Podía sentirlo en su sangre y en lo profundo de sus huesos, una emoción como ninguna otra. Su batalla final contra Toshinori Yagi. Con su derrota e inevitable desaparición, ningún héroe, gobierno o entidad militar podría oponérsele. Su poder e influencia incomparables luego se extenderían por Japón y el mundo en general. Todo sería reformado a su imagen, y su reino sería ilimitado y eterno. Finalmente, aquellos que siguieran sus pasos nunca más tendrían que vivir en las sombras. La retribución sería rápida, absoluta y deliciosa. Comprobó a sus subordinados y su progreso. Todo era como debería ser. Los peones se movían como una máquina bien engrasada. En unos días, la legión de villanos y el recién formado escuadrón de acción de vanguardia asestarían otro golpe devastador a Aero Society y, por extensión, a All Might. Solo esperaba que la enfermiza obsesión de Tomura por capturar al impredecible Katsuki Bakugo no fuera contraproducente, sacudió la cabeza, rompiendo con los pensamientos errantes y monólogos. Pasando al tema actual de interés, los monitores y los discos duros zumbaron. Technopat hizo un trabajo rápido de 12 gigabytes de datos, las muchas grabaciones se descargaron instantáneamente, se ordenaron cronológicamente y luego se reprodujeron para él. Los cielos azules de Musutafu se oscurecen ominosamente con nubes ciclónicas anormales. Un objeto en llamas surcando los cielos. Un cráter que era más propio de una ópera espacial occidental, destrozando un centro urbano sin importancia. Miembros de la gloriosa pero decepcionante unidad de primera respuesta, derribados en un abrir y cerrar de ojos por el villano corpulento y parecido a un chicle que surgió del cráter. Patético, pero no impactante en lo más mínimo. Dicho villano corpulento parecido a un chicle irrumpiendo en una pastelería, de todos los lugares. Como era de esperar, Prohéroes saltó descaradamente por su minuto de vanagloria. Dos que conocía y uno que no, infligiendo estragos y violencia innecesarios sin antes intentar hablar. Fue testigo de cómo el villano glotón aplastaba ferozmente y enterraba el pequeño cráneo indefenso de Guneada en una pared, mientras lo arrojaban proyectiles a quemarropa. Una imagen brutal que apreciaría durante bastante tiempo. Al musculoso conocido como Death Arms no le fue mejor, incluso con su destreza física mejorada. El otro cachorro insignificante y de colores brillantes arrojó una especie de kirk fotónico inútil de sus manos. Fue golpeado como basura de hace una semana. Como un depredador acercándose a su presa, continuó analizando las imágenes, minuciosamente diseccionando el fascinante caos que se desarrollaba en su dominio sin su conocimiento explícito. Eso no funcionaría. Toda su atención se centró en este hombre ahora. Desde su disfraz de Jin hasta cada pequeña acción frívola tomada por capricho y sin ninguna preocupación en el mundo, otra vez. Se hizo su voluntad, y esta vez la grabación se recortó para enfocarse en el recién llegado, apareciendo múltiples ángulos en cada pantalla desde varios drones de medios que exploraban la batalla y un solo helicóptero de noticias. Observó a Death Arms empujar al obeso villano hacia un vehículo en llamas, que procedió a explotar en un glorioso estallido de llamas. Tras una inspección más profunda, descubrió que la detonación había destruido su cuerpo.
Reducido a una pulpa, tal vez. Sin embargo, en cuestión de segundos, no quedaba ni una herida. ¿Es regeneración avanzada? No, hiperregeneración. Reflexionó en voz alta, volviendo a reproducir los últimos 10 segundos. Incluso sus vestidos fueron reconstruidos. Observó con asombro apenas contenido. Justo cuando su carne rosada se recomponía, cada centímetro de ropa parecía volver a existir como si fuera una parte real de su cuerpo. Simplemente asombroso. ¿Cómo fue posible esa hazaña de manipulación conveniente de la materia? Se preguntó ociosamente si podría restaurar su cuerpo destrozado. Una teoría intrigante que tenía que ser probada. Su escena favorita se reprodujo a continuación, y fue escalofriante e inolvidable. Un grito gutural de aniquilación instantánea. Nada se interpuso en la estela de la bárbara explosión de la boca de Fuschia. La transmisión del helicóptero se desconectó cuando cayó en picado, y la transmisión de audio se sobrecargó con los gritos aterrorizados de sus pasajeros. La destrucción devastó todo a su paso con impunidad, incluidos los entrometidos prohéroes. Todo hecho sin duda ni vacilación. Comenzó otra transmisión de helicóptero, compartiendo una vista de gran angular de la talla terrenal de 1 milla de largo. La carnicería fue algo impresionante de contemplar, y lo hizo sonreír con júbilo. Estaba seguro de que el número de muertos sería terriblemente alto con tal aumento de poder aniquilador exótico en el entorno urbano hiperdenso. Realmente puso el listón muy alto. Estaría atento cuando luchara contra Toshinori y se aseguraría de arrasar el doble de la ciudad. Me pregunto, examinando la considerable colección de quirks trascendentales a su disposición, intentó evaluar e igualar los poderes ejercidos por el peculiar extraño. Ciertamente del tipo emisor, S. ¿Fue manipulación termocinética? ¿Una emisión similar a un láser? Ah, tantas posibilidades para la destrucción masiva y la dominación del campo de batalla. Su corazón se aceleró al ver al hombre elevarse repentinamente a los cielos. ¿Un derivado de Airwalk? No. La magnífica ola de fuerza cinética desperdiciada que destrozó todo debajo mientras desaparecía en los cielos lo hizo inverosímil. El hombre estaba desafiando la gravedad. Estaba volando una amplitud amplia y versátil de potencia bruta que espera ser explotada, no, para ser tomada. El silencio reinó a su alrededor. Se frotó ociosamente las cicatrices profundas e irregulares que cubrían su nariz destrozada y las cuencas de los ojos huecas mientras colapsaba de nuevo en la cómoda cuna de soporte vital, reflexionando sobre todas las posibilidades que esto presentaba. Reanudando el juego, descubrió que en cuestión de segundos, la anomalía rosa estaba fuera de la vista de la mayoría de las cámaras bajo su mando. Miró la marca de tiempo. Había pasado menos de 1 hora. No tenía dudas de que su presa desaparecería de Musutafu, y tal vez de Japón muy pronto. Durante horas se sentó inmóvil, manejando obsesivamente Technopat para monitorear innumerables sistemas y transmisiones locales. Cuando eso no dio frutos, irrumpió en la red de vigilancia pública mediocre en Corea del Norte y luego en Corea del Sur. Tampoco encontró nada de interés allí. Molesto, por decirlo menos. No importa, fue paciente. Él lo veía todo y su objetivo no escaparía a su alcance. All for One mejoró la producción, la influencia absoluta y el alcance de Kyok. Luego aprovechó las redes rusas y chinas más complicadas. Al no obtener resultados, se envió un mensaje encriptado a su vasta red de agentes en todo Japón y más allá. Encontrarlo él esperó. Casi 3 horas después, su perseverancia dio sus frutos. Sus agentes habían sido inútiles y casi se lo pierde. Una transmisión de noticias en línea aparentemente mundana de las Américas que reproduce las imágenes de un héroe profesional licántropo enfrentándose a lo que creían que era un villano común y corriente, un villano obeso, conspicuo, de piel rosada y con capa. Su presa. Ah, ahí estás. Qué inesperado verte tan lejos, susurró cariñosamente, bastante sorprendido por su paradero actual. Ser tan descarado y tentar al destino en el extranjero solo unas horas después de sus ataques anteriores. ¿Fue la arrogancia nacida de grandes pruebas en la batalla, o fue simplemente un exceso de confianza pueril? Una vez más, quedó asombrado cuando el granuja se encontró en medio de otra feroz batalla, esta desmoronándose en un combate cuerpo a cuerpo. Él observó. Inicialmente, parecía que el hooligan rosa estaba en desventaja contra el héroe más grande, extremadamente agresivo y anormalmente musculoso, con cada golpe que lo hacía tambalearse y torcer sus rasgos de manera dolorosa. Rápidamente se demostró que su suposición era incorrecta, ya que parecía estar solo jugando con el héroe iracundo. En verdad, su físico corpulento no coincidía con su fuerza bruta.
Sus métodos eran brutales y terriblemente simplistas, pero también devastadores y efectivos. Oh, ahí va otro héroe entrometido. El intruso patriótico pagó un alto precio por su inútil interferencia. Casi hizo una mueca al escuchar el repugnante crujido de las costillas y el esternón hundido. Casi. Por un breve momento, el licántropo se enfureció brutalmente inducido por el dolor, todo con la esperanza de derribar a su enemigo de una vez por todas. Sin embargo, no estaba destinado a ser. A pesar de que la parte superior de su cuerpo fue golpeada y convertida en un líquido carnoso, no lo detuvo. Luego, en una muestra de astucia, y quizás la última y cruel muestra de supremacía, el villano con capa transformó su cabeza en un conjunto de extremidades y al mismo tiempo hizo que su cuerpo fuera resistente al daño. Manipulación completa del cuerpo y casi impermeabilidad. Esto se está volviendo absurdo ahora, jovencito. Se rió entre dientes con alegría desenfrenada y un toque de codicia. Inmediatamente después, el fuerte demonio pasó a la ofensiva para derrotar decisivamente al héroe licantrópico. Un trueno después, terminó estrellándose y ardiendo en la calle, su cuerpo agotado y ensangrentado mientras se mezclaba con las aguas residuales sin tratar de la ciudad. Entonces sucedió algo interesante. Una esfera de luz emergió de las manos enguantadas de la amenaza rosa, y otra gran detonación floreció a través de la ciudad, bastante similar al estallido bucal de Musutafu, pero a menor escala. Eres capaz de desatar tu don emisor de la mayor parte de tu cuerpo. Vaya, las sorpresas siguen llegando. Otro héroe se unió a la refriega. Los electrocinéticos lanzaron un ataque relámpago, su desesperación y miedo eran demasiado evidentes. All for One sonrió mientras observaba al rufián irritado como un niño volver a emerger desde el punto de impacto casi ileso. Las descargas eléctricas de alto amperaje eran bastante desagradables, incluso para alguien tan poderoso como él. La resistencia de ese hombre era excepcional e hizo que su comezón por luchar contra él empeorara. El villano fue golpeado una vez más, la emisión de rayos del intruso fue lo suficientemente fuerte como para desactivar temporalmente el equipo de grabación esta vez. Redujo la velocidad del metraje. Su cuerpo había sido destrozado en salpicaduras justo antes de que la pantalla se apagara. Una vez más volvió. Esta vez, la tierra tembló debajo del campo de batalla mientras él flotaba, su forma envuelta en muros arremolinados de furia y destrucción. Cada sensor que había tocado registró un temblor localizado. Siguió una detonación final imbuida de un grito desgarrador, y todas las cámaras se desconectaron permanentemente. «¡Bravo!», susurró, sus aplausos desconcertados haciendo eco a través de la habitación. Por primera vez en años, no, décadas, casi se quedó sin habla. No importaba lo que hiciera falta, esos fantásticos quirks estarían a su disposición. Su sonrisa se volvió depredadora y voraz, su blanco nacarado prístino contrastaba dramáticamente con las capas destrozadas de tejido cicatricial que cubrían cada centímetro de su rostro. Él recordó. A lo largo del siglo pasado, se había encontrado con un número conservador de formidables portadores de Kirk capaces de increíbles proezas de poder. Cuando lo hizo, se aseguró de que su poder se convirtiera en el suyo propio. Desde los despreciables cerdos de la gloria hasta los ingenuos bastiones de la esperanza, todos fueron derribados por su arsenal de muerte y caos en constante crecimiento, y sus habilidades inevitablemente se convirtieron en suyas. Como un reloj, el deseo impulsivo y apremiante de poseer lo que no era suyo se apoderó de sus procesos de pensamiento. Sabía que no había alternativa, tenía que tomar esos quirks sin importar el costo. Oh, tenía tanto trabajo que hacer. Doctor, preguntó a la red por la conexión ofuscada y fuertemente encriptada que conducía a la base del hombre solitario, una pregunta que ardía en su mente. Una vez que la llamada estuvo activa, presionó. ¿Hay algo que necesites decirme? Sensei, el buen doctor giró en su silla para saludarlo. Su cuerpo corpulento estaba encorvado y aún parcialmente oculto entre las sombras alargadas y lúgubres de uno de sus laboratorios mientras tarareaba una melodía alegre muy inadecuada para el ambiente decrépito y espantoso. A su lado descansaba un gnomo inactivo, la parte superior inútil y recortada de su cráneo colocada sobre una pequeña mesa de operaciones. Sus manos ensangrentadas estaban agarrando dispositivos médicos que estaban parcialmente insertados en el tejido cerebral modificado e hiperdesarrollado, que acababa de terminar de manipular por el momento. Se conectaron docenas de electrodos y dispositivos médicos al sistema nervioso del gnomo, sus extremidades se contraían erráticamente como si fuera un mero títere de carne. Un descriptor no muy lejos de la verdad. Sus gafas verdes brillaron mientras evaluaba la imagen que se entregó a sus monitores. Tenía la intención de vigilarlo.
Leí un informe de noticias vago, pero me perdí las transmisiones en vivo. Hizo un gesto al inactivo Nomu mientras se quitaba los guantes quirúrgicos de gran tamaño. Los especiales me han mantenido bastante ocupado. Algunos de ellos deberían estar listos para desplegarse en 2 días como máximo, una vez que se complete la programación y se estabilicen. All for One asintió apreciativamente. Justo lo que esperaba escuchar, y justo a tiempo como norma. Comprensible, y una noticia maravillosa. En cuanto a mi pregunta, permítame mostrarle todo. Transfirió los datos recopilados hasta el momento. El doctor soltó al instante todas sus espantosas herramientas del oficio, y sus tendencias obsesivas se manifestaron de inmediato cuando dejó a un lado al Nomu. Pasaron minutos en silencio mientras el científico calvo terminaba de ver las imágenes conteniendo la respiración. All for One esperó, con los dedos entrelazados mientras apoyaba la barbilla sobre ellos. Esos dones son otra cosa. El doctor remarcó con labios temblorosos, titubeando con sus palabras en una emoción palpable y frenética. Sin embargo, una ceja poblada se levantó en confusión en el momento en que la acusación de antes se hundió. Lo siento. Sensei, ¿qué estaba insinuando exactamente? Riendo alegremente, el símbolo del mal inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Sabe lo que estoy insinuando? ¿Me está diciendo que no jugó nada en esto en absoluto? Ningún proyecto paralelo que se está volviendo loco a mis espaldas para avanzar en su investigación de Kirk, doctor. El científico loco no respondió durante un tiempo mientras reproducía y digería el metraje un poco más. La única señal de que había escuchado la acusación era un ceño fruncido y un tic esporádico en el ojo. Por mucho que me gustaría atribuirme el mérito de esto, me temo que este maravilloso tema no es obra mía. Nunca lo haría a sus espaldas, Sensei. Nunca. Lo sabe. Ni siquiera tengo suficientes, es hora de enfocarse en proyectos paralelos. Dijo, su voz trenzada con frustración. No estaba frustrado por la pregunta de Sensei. No, estaba frustrado y decepcionado por el hecho de que él debería haber sido el cerebro detrás de esta magnífica hazaña de bioingeniería. Midiendo la reacción ofendida, era muy poco probable que el Dr. Garaki estuviera mintiendo. Parecía estar tan desconcertado como él mismo lo había estado con el recién llegado. Sin confiar en las meras señales físicas, All for One activó Mendacity. Al no encontrar engaño en su respuesta, dejó el tema. Era un hombre muy inteligente para mantener su lealtad. La alternativa no sería agradable en modo alguno. Mis más sinceras disculpas, doctor. Debe comprender mi difícil situación. Sigamos entonces, ¿de acuerdo? ¿Qué piensa de él? El doctor resopló, quitándose rápidamente los guantes manchados de carmesí para rascarse el bigote erizado. Se acercó a la pantalla reproduciendo las escenas más relevantes, golpeando con un dedo el cristal manchado. Basado en esto, solo puedo adivinar salvajemente su arsenal de quirks. No es natural. No puede ser. Una teoría intrigante y una conclusión racional, elogió All for One, cautivado por tales posibilidades. Realmente extrañaba los tiempos en que los valientes e ingenuos intentaban oponerse a él. ¿Tenemos otro partido que finalmente se convierte en el centro de atención, entonces? ¿Podría ser el gobierno japonés cada vez más audaz y desesperado, o es simplemente una organización clandestina que busca relevancia? Sin importar quiénes fueran, disfrutaría aplastándolos bajo sus pies. El Dr. Garaki tarareó pensativamente. Demasiadas posibilidades y variables, Sensei. Es problemático incluso pensar que otros han avanzado tanto en tan poco tiempo. Creo que es de suma importancia que lo capturemos y extraigamos las respuestas nosotros mismos. Concluyó con una sonrisa torcida y traviesa. Brillo en sus ojos. ¿Qué lo hicieron? Con un recuento de muertes tan impresionante, el recién llegado había enviado a las autoridades y héroes de Japón a una agitación digna de elogio de All for One. Pero, habiendo escapado de su alcance, ahora era una cuestión de quién logró llegar a él primero. Con eso en mente, consultó las redes occidentales en busca de actualizaciones, y descubrió que había sido detenido. Desafortunado, pero no un desarrollo impactante en lo más mínimo. Al notar la participación de los molestos militares estadounidenses y sus llamadas fuerzas especiales, estaba casi seguro de a dónde lo llevarían. Ahora que sabía por dónde empezar su cacería, sus sirvientes en el exterior recibieron nuevas órdenes. Tenía ojos y oídos por todas partes. Yo también, doctora. All for One reanudó su discurso después de una pausa prolongada. Hagamos que esto suceda. Yo me encargaré de los arreglos. Continúen con su gran trabajo y los contactaré nuevamente pronto.
Con un asentimiento de aprobación del Dr. Garaki, la llamada terminó. Luego cambió su atención a otro monitor, este le transmitía una transmisión en vivo desde un bar decrépito ubicado en Kamino, Yokohama, la principal base de operaciones de la Liga de Villanos. Toga y Dabi, las incorporaciones más recientes a la Liga, cortesía de Hiran, se sentaron en silencio junto a la barra, mientras que su protegido se enfurruñaba en el otro extremo de la sala, en el rincón arenoso que había elegido. Allí, había puesto una mesa junto a una máquina de discos defectuosa para satisfacer su afición por la reclusión. La pared estaba llena de carteles de All Might agregados recientemente, todos los cuales habían sido apuñalados, rasgados y cortados en el tiempo libre de Tomura. Actualmente, sus ojos hundidos estaban pegados a un dispositivo móvil colocado en su mano. Kurohiri, All for One llamó al portador de Warpgate, su voz tan suave como siempre. Todos en la habitación se volvieron hacia la fuente de su voz cuando Kurohiri se hizo a un lado. Como era la norma, Kurohiri no pudo ver a su maestro a través de la llamada unidireccional, viéndose obligado a depender únicamente de la transmisión de audio para la comunicación. Hola, Sensei. Saludó, su espantosa silueta apenas visible en la barra oscurecida mientras se inclinaba con reverencia. Maestro, susurró Tomura, su tono rasposo cargado de reverencia. Buenas noches. Espero que todo esté bien con todos ustedes. Kurohiri, voy a necesitar que organicen una reunión. Es posible que tengamos otra pieza vital para agregar al tablero antes de hacer nuestro próximo movimiento. Espero que esto no es un problema. El usuario de Wargate asintió secamente. Para nada, Sensei. Si puedo preguntar, ¿cuál es mi destino? ¿Regresar a Tokio? Oh, no, no es Tokio ni Japón. Tu destino será América. California, para ser precisos. Te contactaré cuando tenga una ubicación específica. Prepárate. Los pensamientos de Kurohiri se detuvieron. Hizo todo lo posible por ocultar su sorpresa cuando resurgieron los recuerdos rotos de sus anteriores períodos en el extranjero. Bastantes eran bastante desagradables, y la mayoría de ellos estaban en ese estado hostil. Los héroes respaldados por militares con los que se había encontrado habían sido una pesadilla con los que lidiar. ¿Fue esto una extracción? Muchas preguntas, un dolor punzante familiar se disparó a través de su cabeza mientras otros recuerdos contradictorios intentaban emerger. La poderosa fuerza subconsciente enterró los pensamientos problemáticos al instante. No, nunca cuestionaría All for One. Se hará, Sensei. Bien. Ahora, si me disculpas, tengo otros asuntos que atender. La transmisión se desconectó. Kurohiri suspiró, girándose para mirar los rostros curiosos que esperaban respuestas. ¿Qué fue eso? Soltó Tomura Shigaraki. De hecho, sonaba algo animado, por una vez. Dabi, que anteriormente se había quedado dormido, intervino. Debe ser alguien realmente importante para que viajes tan lejos. No estoy seguro, para ser honesto contigo. Él respondió. No sé quién es. Tenga la seguridad de que Sensei sabe lo que está haciendo. Eso era cierto. Confió en All for One con su propia vida. El hombre era un verdadero estratega y no podía esperar comprender sus grandes planes. Yai, parece que vamos a hacer un viaje por carretera. Toga cantó alegremente en ese tono agudo suyo mientras clavaba un cuchillo de gran tamaño en la costosa superficie de madera de la barra, por tercera vez esa noche. Kurohiri gruñó y suspiró de nuevo. Desierto de Mojave, California. De Crypt era, con mucho, uno de los complejos penitenciarios más duros y seguros del suroeste. Algunos lugareños incluso creyeron que le dio a Tartarus, la infame superprisión japonesa, una buena oportunidad para su dinero. A diferencia de la prisión financiada con fondos públicos en el lejano oriente, The Crypt fue administrada de forma privada por la Fuerza Aérea y los restos de seguridad nacional como una operación conjunta semiclasificada. Había un total de otras 6 prisiones operadas por ellos en todo Estados Unidos. El centro en expansión se asentó en lo profundo de la corteza del desierto deshabitado de Mojave, justo debajo del antiguo Centro Nacional de Entrenamiento de Fort Irwin, con la mayoría de las estructuras originales sobre el suelo reutilizadas o completamente demolidas para albergar la imponente fortaleza de 8 pisos en la parte superior y sus amplios sistemas de seguridad. Se han desviado miles de millones de dólares en las últimas décadas para construir, expandir y reforzar las instalaciones a medida que el número de devastadores usuarios de Kirk creció fuera del control del gobierno, sus sistemas penitenciarios locales lamentablemente inadecuados para albergarlos de manera segura. La mayoría de los estadounidenses sabían poco o nada sobre lo que sucedió o lo que les sucedió a los desventurados villanos dentro de estas instalaciones.
La verdad era que a la mayoría no le importaba de todos modos. Fuera de la vista, fuera de la mente, como dirían algunos. Hoy había sido un día bastante normal y sin incidentes en la superficie. Los guardias de cada imponente torre permanecieron inmóviles, sus ojos nunca dejaron la red de vigilancia o la amplia vista del extenso y abrasador desierto que los rodeaba. Entonces sonó un claxon distintivo. La base se sumió en un caos controlado cuando un destacamento de 4 vehículos blindados de transporte de tropas salió de los barracones y entró en la pista. En cuestión de segundos, las puertas del portaaviones se cerraron de golpe y 6 soldados de élite salieron de cada vehículo, sus trajes protectores cargados hasta los dientes con dispositivos supresores de peculiaridades y rifles convencionales. En la parte superior de los vehículos blindados, un artillero se encontraba detrás de una minigun GAU-2A, listo para dispersar rondas de la OTAN de 7,6251 milímetros en cualquier momento. En los cielos de arriba, 3 aviones TOL de la Fuerza Aérea se acercaban, el rugido de su turbina ensordecía a todos mientras hacían la transición de sus propulsores ajustables para aterrizar entre los equipos que esperaban. El sistema neumático de la puerta de la bodega de carga de la nave más grande se encendió con un zumbido, silbando y gruñendo en cuanto los motores se apagaron. 8 dispositivos supresores de peculiaridades se conectaron y 16 rifles estaban listos. Muy pronto, los soldados tuvieron una vista de la doncella de hierro de grado militar en el interior. A través de la ventana de observación que miraba hacia adelante, vieron por primera vez la figura rosa inmóvil, su cara hinchada eclipsaba fácilmente la suya. Tenía los ojos y la boca inclinados y curvados hacia arriba en una alegría inconsciente. Un ronquido fuerte y profundamente chirriante resonó a través de la doncella de hierro hueca como una sierra circular, enviando vibraciones por las paredes de la nave. Al ver esto, los hombres se movieron inquietos. Por lo general, los villanos que son arrastrados a Decrypt estarían gritando y gritando en su camino hacia abajo. Ver a alguien tan sereno mientras lo llevaban a un confinamiento permanente se sentía mal y francamente inquietante. Por otra parte, fueron capturados con bastante facilidad. Así que era probable que no hubiera nada de qué preocuparse. No te dejes engañar por su comportamiento sereno, una voz fría y femenina respondió descaradamente a su pregunta tácita mientras su figura tonificada pasaba junto a la doncella de hierro. Era Torchbearer, uno de los héroes profesionales estadounidenses más poderosos y uno de los 10 grandes de las fuerzas especiales. Sus puños cerrados brillaban con un tenue color turquesa debajo de su capa gris con ondas tenues de plasma autogenerado mientras ponía a la doncella en movimiento, sus brillantes ojos ámbar estaban fijos en el villano dormido mientras escaneaba los sistemas de la doncella en busca de signos de inquietud. No confiaba en estos sistemas de contención y, en el fondo, ansiaba pelear. Dirigiéndose a los hombres inquietos, continuó. Créalo o no, el chico de la masa destruyó sus lujosos jets y mató a 2 de sus pilotos con un mínimo esfuerzo. También perdimos un prohéroe y más de una docena de civiles en la ciudad, todo esto en cuestión de minutos. Algunos de los hombres más jóvenes se tambalearon visiblemente, sus posturas se pusieron rígidas mientras agarraban con más fuerza sus armas. Relájate, tenemos todo bajo control. Un hombre aseguró con desdén mientras salía del VTOL. La configuración de su traje rico en tecnología era inconfundible. Era marea oscura. Portador de la antorcha, déjalo ya. Los estás asustando. Reprendió mientras bajaba para caminar junto al usuario de plasma que se reía entre dientes, cada uno tomando una posición a los lados de la doncella. Justo antes de despegar, envió al héroe exaltado al avión para asegurarse de que tuvieran un bateador pesado en caso de que las cosas salieran mal. Hasta ahora, parecía que la decisión había sido una pérdida de energía y paciencia. Tiene razón. Detrás de ellos, la heroína del escudo Aegis se adelantó, su bastón brillaba ociosamente con energía después de que la burbuja de contención se había dispersado momentos antes. Está inconsciente. Podemos ocuparnos de él. Todos pueden retirarse. Ella habló con una autoridad bien practicada. Más de unos cuantos pares de hombros se desplomaron aliviados. Incluso teniendo un número decente de usuarios de Kirk dentro de sus filas, fue un esfuerzo desalentador enfrentar a los villanos capaces de derrotar a los héroes profesionales reales con facilidad. Al menos tenían la potencia de fuego y la tecnología para igualar las probabilidades. La doncella de hierro procedió a moverse por sus propios medios más allá de los soldados despedidos y hacia las puertas principales de la cripta sin incidentes, y los héroes la siguieron en silencio sin perder el ritmo.
Debajo de ellos, la tierra gruñó cuando la enorme puerta de entrada de 1 metro de espesor se abrió, dando paso a un largo y oscuro pasillo repleto de armamento de defensa, equipos de alta tecnología y un ascensor considerable al final. Por favor, quédese quieto para el despacho. Uno de los hombres que trabajaban en el puesto de control de seguridad habló justo cuando una gran cantidad de torretas automáticas se enfocaban en ellos. El otro hombre, que tenía una plétora de dispositivos de alta tecnología fusionados directamente en sus extremidades, levantó un brazo hacia ellos. Los conjuntos de escaneo de color esmeralda florecieron de su palma abierta mientras su Kirk buscaba armas u otras amenazas potenciales. Están claros. Anunció poco después, permitiéndoles proceder a los estrechos espacios del ascensor industrial. 2 hombres con batas de laboratorio blancas inmaculadas se unieron a ellos justo antes de que se cerraran las puertas. ¿No hay más incidentes, supongo? El hombre mayor y parcialmente calvo cuestionó, sus ojos solo dejaron el gran datapad en su brazo para mirar a su nuevo sujeto. Reconoció perezosamente a los héroes con un movimiento de cabeza. Su etiqueta de identificación decía C. Millers, investigador principal. López, sincronízate con la doncella. Bromeó antes de que alguien pudiera responder a su pregunta inicial. Junto a él, el asistente de ojos brillantes asintió antes de jugar con las consolas de Maiden. Todavía están fuera. Ni siquiera un parpadeo desde que los hice burbujear en Santa Cruz. Aegis respondió, su rostro estropeado con el ceño fruncido. Todavía estaba perpleja por todo el calvario. Nada de este incidente tenía sentido. Pensar que todo esto comenzó con un robo en una maldita panadería, le dio dolor de cabeza. ¿De verdad se quedaron dormidos mientras peleaban? Millers se preguntó en voz alta, acercándose a la ventana de observación de la doncella para examinar al mutante rosa indiferentemente como si fuera un mero objeto. Aegis asintió. Sí. No sé por qué. Algo se siente mal con todo esto. Había sido demasiado fácil, considerando todos los daños a la propiedad y las bajas que se produjeron. Qué interesante. El científico reflexionó, indicándoles que lo siguieran mientras el ascensor hacía un sonido metálico al llegar a la estación subterránea principal que se extendía en múltiples túneles. Desde allí, se trasladaron a un vehículo de transporte más grande operado por rieles que los llevó mucho más adentro de la prisión subterránea con forma de laberinto. Subnivel 8. Torchbearer notó que los gruesos mamparos numerados se separaban para darles acceso a su destino final. ¿Son ustedes Gex que los gorditos preocupados intentarán escapar? Millers resopló ante la burlona burla. Oh, no, confiamos bastante en nuestros sistemas de seguridad y contención. En todo caso, estamos siendo prudentes, eso es todo. Está más cerca de los laboratorios, confesó el investigador más joven, su tono un poco demasiado alegre considerando las siniestras implicaciones. Millers se encogió de hombros con indiferencia ante la revelación. Entonces, otro sujeto de prueba. Dark Tide habló por primera vez, su voz cargada de desdén. No me gustan tus métodos. Si la declaración molestó a Millers, no lo demostró. En cambio, se volvió hacia el héroe, su mirada vengativa y dura. Parece que ya hemos tenido esta pequeña charla antes. Ah, sí, la hemos tenido. Dark Tide, fue tu elección unirte a nuestro pequeño esfuerzo. Tanto Aegis como Torchbearer también lo hicieron, y no veo que se quejen. Tú firmaste ese pequeño contrato que te proporcionó una pequeña fortuna y elementos de apoyo experimental, ¿no es así? Ante eso, el héroe de Gateway desvió la mirada hacia abajo. Torchbearer y Aegis permanecieron en silencio, reacios a lidiar con los dolores de cabeza que sabían que el investigador podría traer. Millers se rió triunfalmente. Eso pensé. De todos modos, el sujeto renunció a sus derechos en el momento en que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos y se atrevió a atacarnos. Demostró habilidades ofensivas que atrajeron el interés de personas poderosas muy por encima de mí. A partir de ese momento, no volvieron a hablar. Se movieron por múltiples puntos de control de alta seguridad y a través de un conjunto de pasillos blancos estériles aparentemente interminables, cada uno de sus pasos resonaba a través de ellos. De vez en cuando, pasaban junto a un grupo de guardias armados o investigadores que controlaban a los prisioneros. ¡Ay, estamos aquí! Las luces amarillas de precaución parpadearon en el pasillo cuando Millers colocó su mano en un escáner, la puerta que conducía a la sala de contención permanente se abrió al aceptar sus credenciales. Cada pared de la sala de control tenía fácilmente medio metro de espesor, con capas de hormigón y aleaciones de acero desconocidas.
Más adentro, se abrieron otras puertas de seguridad, esta vez dando acceso al lugar de descanso final del prisionero. Dark Tide se estremeció, la claustrofobia comenzaba a establecerse. La habitación cuadrada estaba compuesta por materiales mucho más gruesos y resistentes por todas partes. Era enorme, cargado con consolas de última generación y sistemas de suministro de energía que se conectarían a Iron Maiden y mantendrían su funcionalidad a largo plazo. Otro rasgo visible eran las armas de gran tamaño adheridas a los techos en cada esquina, su superficie abovedada revestida con una amplia gama de cámaras y sensores. Una gruesa ventana de observación se encontraba a un lado, sirviendo como una forma para que los científicos interactúen con el prisionero sin entrar o poner en peligro sus vidas. Lento pero seguro, la doncella de hierro se dirigió hacia la gran cuna, sus entrañas sisearon mientras se acoplaban. Todos retrocedieron hacia la habitación secundaria cuando las puertas blindadas se cerraron. Iron Maiden sincronizado con el mainframe central. Diagnóstico inicial. Fuente de alimentación. En línea. Conjuntos de sensores. En línea. Sistemas de soporte vital. Activos. Contramedidas. En línea. Precaución. No se pueden adquirir las bioseñales de referencia. Anunció una suave voz computarizada. Eso es extraño, murmuró Myers, mirando el informe de error. No importa, probablemente sea una falla estúpida. Ve a arreglar eso. Su asistente asintió obedientemente, poniéndose a trabajar en los dispositivos cercanos mientras se iluminaban con líneas de datos en conflicto y codificación de computadora. Héroes. Se dio la vuelta para saludarlos con su característica sonrisa desagradable y falsa. Todo salió bien, como se esperaba. Gracias por escoltar a nuestra nueva adquisición. Otra gran amenaza para nuestro país derribada por nuestras poderosas fuerzas especiales. Hizo una reverencia fingida para añadir insulto a la lesión. El matiz sarcástico y burlón del hombre casi hizo que portador de la antorcha se rompiera y deseara poder evaporarlo en el acto. Pretencioso, mentiroso imbécil. Sí. Esto fue jodidamente decepcionante. Ella suspiró, haciendo todo lo posible por ignorar al hombre mientras cruzaba los brazos con irritación. Su mierda no era su preocupación en este momento. Estaba mirando fijamente hacia la tonelada más de acero que sellaba al villano. En el fondo había esperado que la gota rosa intentara salir y contraatacar. La exageración que los rodeaba la hizo ansiar una buena pelea y la enojó obtener tal decepción. Dark Tide gruñó algo ininteligible sobre prácticas cuestionables y su desdén por los espacios reducidos antes de hablar. Está bien, genial. Ya que no nos queda nada por hacer, vámonos de aquí ya. Extendió su mano izquierda, deseando que un gateway de tinta saliera de la punta de sus dedos. Preferiría vagar por el desierto que lidiar con otro vuelo con esta gente. Saben cómo comunicarse con nosotros si nos necesitan, aconsejó Aegis a los dos científicos, con voz tranquila y serena, consciente de que cualquier discusión sería inútil y perjudicial. Torchbearer murmuró una maldición cuando su forma disgustada y vivaz desapareció a través del portal para despotricar y desahogarse en otro lugar. Dark Tide hizo lo mismo después de lanzar dagas a Miller por última vez. Sí, seguro. Myers negó con la cabeza cuando la heroína del escudo desapareció, el portal se desvaneció sin mucha fanfarria. Se sentía mareado. No se preocupen, héroes. No irá a ninguna parte. Tenemos pedidos especiales para este. Cambió su vista para mirar con lascivia a la doncella de hierro y al prisionero dentro, burlándose maliciosamente mientras hablaba. Consigue todas las herramientas necesarias, López. Vamos a averiguar qué es lo que hace funcionar a este,